Vamos a arrancar con el segmento de Leonardo. Sí, así después escuchamos. Así damos tiempo para escuchar oyentes, porque hay muchísimos en el día de hoy. Vamos a arrancar, sí. Bueno. Ahora. Sí, yo iba a hablar de la evacuación de Humaitá. Humaitá era una fortaleza que se creía imposible de tomar, pero la habían rodeado por tierra y además la flota, que era acorazada, había alcanzado a pasar, los cañones no tenían efectividad. Entonces, López... Perdón, Humaitá era una fortaleza perteneciente ¿a quién? A Paraguay. A Paraguay. Que estaba a la orilla del río. Y ya te digo, lo habían rodeado con tropas, y además la escuadra, que no se animó durante mucho tiempo a pasar, pasó, pero los cañones, que no eran estriados, eran cañones, digamos, antiguos, no alcanzaron a detenerla, entonces pasaron al norte. Entonces quedaron rodeados. López se va, porque estaba López también ahí, se va de Humaitá y ordena que la desalojen. Pero antes de desalojarla, se produce un episodio medio fortuito, porque cruzaron unas canoas que salieron de Humaitá a la otra orilla. Entonces Casillas, que era el brasilero, pensó que estaban desalojándola. Entonces ordena a Osorio que la tome. Osorio era un general brasilero. Osorio va con 10.000 hombres entre caballería, infantería y artillería, intenta la toma. Va con todo. Sí, va con 12.000 hombres, y los paraguayos eran algo de 3 o 4.000, pero estaban al mando del coronel Pedro Hermosa, se llamaba, y van justo al punto donde estaban defendidos por Hermosa. Hermosa dice que era un tipo muy calmo, los esperó a que llegaran, digamos, y le mandó una andanada de artillería que hizo un desastre. Oleari lo relata, dice: Osorio, montado a caballo, vistiendo con poncho de vicuña, en medio del estruendo de la artillería, sus arengas y sus blasfemias, pero todos sus heroicos esfuerzos eran completamente inútiles. Entonces Osorio le pide instrucciones a Casillas, y Casillas le dice que le da libertad de acción, que haga como quiera. Entonces Osorio manda a otro grupo de gente que iban por una especie de desfiladero, y los paraguayos prácticamente se habían quedado sin municiones. Entonces Pedro Hermosa hace cargar cañones con pedazos de casco de bala, municiones, hasta pusieron pedazos de cuchillo, de bayoneta, etcétera. Sí, un poco como peleó acá Chilaver, lo último. Y los esperó hasta que estuvieron bien cerca y tiró un cañonazo impresionante que hizo un desastre. El mismo historiador Oleari lo relata, dice: cuando los apretados batallones llegaban a las trincheras, se oyó un estampido colosal, y tras él un grito de supremo espanto, cruzando el aire millares de trozos sangrientos, pedazos de miembros humanos triturados por la metralla. Algunos incluso pretendieron echarle las culpas a que Casillas lo había mandado a Osorio a propósito al Muere, porque envidioso, digamos, de su capacidad, de las glorias de Osorio, y él lo rechaza. Incluso después de la guerra lo acusaron en el Senado. Después de eso se produjo, estamos hablando de julio de 1868, se produjo un hecho en Acayazuá, que era como un desfiladero que habitualmente recorrían las tropas argentinas. Entonces los paraguayos le preparan una celada, ponen en el otro extremo del desfiladero, entre un monte que había, ponen artillería, y cuando avanzan el batallón argentino,
le salen al encuentro unos pocos paraguayos y tienen ahí una refriega y disparan. Entonces, claro, los batallones argentinos se van atrás corriéndolos, digamos, persiguiéndolos. Persecución. Y cuando llegan frente a donde estaba la artillería, se abren, se esconden en el monte y de la artillería le mandan una andanada que hacen un desastre. Ahí muere un coronel que era Martínez de Oz. Muere en esa... Y después el otro que iba de jefe ahí era el comandante Gaspar Campos, que no muere, sino que lo toman prisionero y muere después en Lomas, a los 37 años, muere en Lomas Valentinas de disenteria, que incluso dicen que le dio al general Caballero, le dio unas pertenencias para que se las entregue a los familiares, que efectivamente se lo entregó. La cuestión que ahí se había ordenado que evacúen Humaitá, arman unas balsas con madera de la iglesia y empiezan a cruzar de noche. Al otro día era San Solano, entonces con esa excusa, digamos, como para engañar a los aliados, estuvo durante todo el día tocando la banda cánticos alegres y música y el himno, que yo, entonces los aliados pensaban que estaban en el fuerte. Sí, pensaban que estaban festejando, digamos, el día, pero en realidad lo que estaban haciendo era disimulando la evacuación. Y evacúan hacia el frente, digamos, cruzan el río, y entonces ahí hay una laguna muy grande que se llama Laguna Iberá y que tiene como una península así de tierra que le llaman la isla Poí. Poí quiere decir angosta. Bueno, ahí se juntaron como 10.000 paraguayos, que muchos, había soldados y todo, pero muchos eran mujeres, chicos, enfermos, de todo. Y el que los dirigía, que era Martínez, se llamaba el paraguayo, ordena que toma las precauciones para que crucen la laguna. Incluso se había hecho como una especie de canal para facilitarlo. Pero el general Rivas, que era el brasileño, se dio cuenta de la maniobra, ni bien hicieron algunos cruces, digamos. Entonces puso 2 lanchones artillados para cortarles el paso a las lanchas canoas y como cruzaba la gente. Y dice que a la noche se armaban unas batallas impresionantes. Dice que a la mañana amanecía la laguna teñida de colorado. Por eso yo en el libro lo llamo la masacre de Isla Poí, a ese hecho. Los paraguayos estaban, digamos, en ese lugar y querían escapar como pudieran, porque estaban totalmente rodeados, sin alimentos. En una semana los brasileños le habían arrojado 10.000 bombas, imagínate. Y la cuestión que la última tentativa de escape fue el 13 de julio del 68. Y unas 400 personas en lanchas intentaron cruzar la isla, ¿no? La laguna. Y por supuesto lo interceptaron los brasileros. Geli Oves, que era un general argentino, le escribe a Mitre y describe el hecho así, dice: al traer las canoas al puerto fue cuando todos quedamos espantados de lo que veían, pues que al remover los cuerpos para saber si había heridos, se encontraron con varias mujeres muertas que venían con camiseta de soldado y con estas varias criaturas también muertas. Y el mismo Geli Oves dice que el propio general Rivas, brasileño, dice que él lo vio y dice: lo encontré todavía afectado por el espantoso cuadro que había presenciado. A raíz de eso, todavía permanecían unos 1.800 paraguayos en la isla Poí.
y van varias, hay varias tentativas de pedido de rendición que se niega, Martínez se niega. Incluso fueron una delegación de religiosos con cruces y todo tratando de que se rindiera. Y por último, finalmente Martínez accede a entregarse, digamos, pero quiere conferenciar antes, a condición de que no incorporen a los paraguayos en las tropas aliados para pelear con sus propios hermanos. Y el general Rivas, que estaba tan impresionado de lo que había pasado, que no solamente le dijo que iba a respetar eso, sino que les iba a permitir conservar el sable a los oficiales paraguayos. Entonces ahí se rinden 4 jefes, 95 oficiales, y hay 300 heridos y 900 soldados. Muy bien. Don Jorge, ¿qué señor, le parece si escuchamos los oyentes? Pensé que primero le agradecemos, es muy didáctico, No, el ingeniero, muy linda historia. Y nos reencontraremos con su historia el día martes. El día martes.